Libertalia te educa y te cura de la ignorancia, siempre mostrando fotos e imágenes de la realidad del mundo real, anti-hipócrita, realista, geografía, historia y geopolítica militar. Si yo te pregunto ahora que me digas dónde está tomada esta foto, a qué país pertenece esta foto, que luego te lo diré, por supuesto, tú me dirás, bueno, pues seguramente según la estructura y tal, sin fijarse demasiado en los detalles de la gente, simplemente en los edificios, dirás tú, bueno, tiene que ser algún país europeo, o quizás Rusia, o Europa, o Estados Unidos, Canadá, con mucho Australia. Bien, luego la veremos. Ahora, si te muestro ese tipo de edificio, dirás tú, Asia, por supuesto, y es más, Japón, ya que hablamos de que en el título del vídeo has puesto Japón. Bien, vamos bien, quédate con las imágenes. Ahora vamos a una descripción. Esta foto pertenece a una calle principal de Tokio, capital de Japón, en los años 70 y 80 del siglo XIX, es decir, 1870-1880. Mira los edificios. ¿Qué ves? Que la foto hable por sí misma. Nada de opiniones, yo creo, yo pienso en mi ignorancia, no. Que la foto, que la realidad del mundo real hable por sí misma. Seguimos. Una calle del distrito de Ginza en Tokio, que hoy en día en Ginza es el distrito más caro de Tokio, siendo Tokio la capital más cara del mundo. No cualquiera puede vivir en Ginza. Me pregunto por qué Ginza. Bien, esto es la estación de Tokio, construida de ladrillo rojo. Si yo no te digo que es Tokio, me dirías Europa, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, mundo de los blancos, ¿a que sí? E incluso en África, por supuesto. Esto es también desde otro ángulo, como te puedes dar cuenta, está hundido el edificio en tierra, un par de metros por lo menos, o sea, lo mismo el mud flood, también en Tokio. Y además te muestro ese edificio, dirás tú, bueno, seguramente los japoneses se han inspirado en los europeos, ¿no? En los blancos, y se les dio por construir esto a los japoneses, ¿cuándo? En los 1800, en los 1900, antes de la guerra, en los 1700. Y aquí tenemos Tokio después del terremoto del año 1923, que hubo un gran terremoto en Tokio. ¿Te parece que esto es un terremoto o es otra cosa? Fíjate en este edificio que también se ve como está hundido en la tierra, igual que pasó en Rusia, en San Petersburgo, o en Estados Unidos, en algunas ciudades, y ese hundimiento no es del terremoto. ¿Te das cuenta cómo el edificio está hundido y el nivel de la calle está por encima de lo que son esas ventanas que se han convertido en puerta, una de ellas? Esto fue una ventana originalmente. Bien, esto es 1923. Esto otra foto de la calle principal, además fíjate en las torres y en los edificios. Y ahora otra calle de Tokio. Bueno, todo es Tokio, Japón. Esto es el Banco Nacional de Tokio. Como siempre, pues este tipo de edificios bien les han dado el sentido de bancos o correos o bibliotecas o sitios gubernamentales, ¿no? En este caso, banco, como así. Pero no hay fotos de construcción. Aquí pues una foto desde el puente, desde antes del puente, con esos monumentos, estas formas para uso de electricidad y los edificios. Todo esto es Tokio, Japón. Y aquí pues las típicas casas impresionantes con los monumentos a caballeros, con caballos, y esto está hecho con tecnología. No hay fotos de construcción de estas casas enormes, que son idénticas al imperio mundial en el mundo. Y ahora la foto que te mostré antes, evidentemente, este edificio, que ahora te puedo decir cuál es el edificio de correos de Tokio. Correo postal. Igual que en Estados Unidos y en los demás países europeos y Rusia y otros países asiáticos y Australia e Hispanoamérica y África, etc. En Tokio, Japón, uno se hace preguntar entonces, ¿qué son los japoneses? Aparte del que de verdad entiende la historia mundial y no le da miedo, porque en Japón está bastante prohibido hablar de estas cuestiones referente a la otra humanidad blanca que hubo en Japón. Y en China, y en Corea, en Japón todavía, porque es un país capitalista democrático, pero en China no veas cómo se ponen. Bien, otra calle principal, Ginza, en el distrito de Ginza, el más caro de Tokio, incluso hoy en día. Qué pedazo, me imagino que los antepasados supremos de los japoneses con esta tecnología, mientras se mataban a sí mismos en las disputas feudales de samurái, tal y como nos han adoctrinado,
Les dio tiempo por construir esto, ¿no? O les dio tiempo por... Además, tenían que ser siempre ventanas gigantes y puertas gigantes y edificios idénticos que si te quito el japonés de aquí, dirás tú, es Europa o Rusia o Estados Unidos o Norteamérica o Sudamérica o Australia o Asia. ¿Qué decir de estas cosas en los edificios que son de uso electricidad? Todo el mundo sabe. Nos dan aquí otra calle principal, Nihonbashi, muy famoso. Fíjate, además había tranvía eléctrico, igual que en otras partes del mundo de los blancos. Otra calle también en Tokio, con esas, ¿qué más decir? Si la foto habla por sí misma. Y aquí pues, este es el ayuntamiento de Tokio, Tokyo City Hall, ayuntamiento. Poco me parece a mí esto que tiene que ver con los típicos edificios japoneses. Uno diría, el ayuntamiento es un edificio emblemático de gobierno, de institución gubernamental de un país. Refleja la cultura del país. Pues yo no veo nada japonés típico. Tú le pones esto una carta postal a alguien y te dice, oye, yo quiero ir a Japón, no quiero ir a Rusia o a Francia o a Alemania o a Italia o a España o a Gran Bretaña o a Estados Unidos o a Australia o Hispanoamérica. Quiero ir a Japón. Muéstrame cultura de Japón. El cuartel de la Policía Metropolitana de Tokio. El cuartel de la policía. Edificio de ladrillos rojos. Tal cual, con cúpulas y todo el rollo. Parece que estamos en el mundo de los blancos. Aquí pues un club hotel en Yokohama. Edificio. O el Hotel Oriental Palace en Yokohama también. Fíjate tú qué edificios. Sin fotos de construcción, nunca. Además, aquí en este hotel, justo en la parte de arriba, aquí se ve mejor, hay estatua. Estatua de... No es precisamente japonés este hombre que hay aquí. Bien, igual que pasa en Hispanoamérica. Esto es una vista de, pues también en Yokohama, edificios de ladrillos y todo el rollo. Y aquí pues exactamente, esto es una calle principal de Yokohama. Si yo no te digo que es Yokohama, tú me dirás cualquier sitio menos Japón. Un sitio de los blancos, de la gente blanca del mundo. El ayuntamiento de Yokohama. Ayuntamiento. Yo no veo nada japonés de este edificio, como es el estilo típico. Y aquí está el distrito de los ministerios de asuntos exteriores, o sea, lo que son los consulados y sitios para contacto con el exterior en Yokohama, ¿no? Las embajadas y todo el rollo. La ciudad de Kobe, que es otra ciudad importante en Japón. Y aquí pues también estos monumentos que, tal y como pasa en el mundo de los blancos, hay monumentos con caballos, con águilas, con otro tipo de animales, con caballeros, aparte de la construcción misma del monumento. Y aquí pues otro monumento. Esto me recuerda, si yo no te digo que esto es Japón, dirías tú, pero si es idéntico a Rusia, los países de Europa y Norteamérica e Hispanoamérica y Australia. Idéntico, edificio y monumento al caballero en caballo. Bien, y aquí pues lo mismo, monumentos a diferentes caballeros que hay. Y aquí pues un monumento a un águila en Tokio, que es el mismo tipo de águila que se ve en otras partes del mundo de países de los blancos. Bien, este es en Hakodate, en Japón. Fortaleza estrella, se llama el Goryokaku Power Plant, la planta de energía Goryokaku en Hakodate. Exactamente igual que las demás miles de fortalezas estrellas en todo el mundo, incluyendo en los países de habla hispana. Esto es el mismo sitio visto desde un ángulo más cerca a la superficie, como en plena ciudad. Y aquí pues la construcción supuestamente de este sitio, para que lo veas desde arriba, supuestamente fue construido en 1866. Pues me pregunto por quién, por los japoneses, por los europeos que iban de visita a Japón en el siglo XIX. Ya me entiendes lo que quiero llegar. Y esto es el castillo de Edo. Fíjate, esto sí que ya tiene una pinta más japonesa, pero fíjate tú en la base del castillo. ¿Quién construyó esto? ¿Los samuráis que se están matando entre sí en disputas feudales? ¿O los campesinos que se morían de hambre comiendo arroz? Tal y como se estudia en las escuelas de Japón, con la historia de Japón. Y aquí pues otro, de nuevo, el tipo típico de ciudades fortaleza, con ese acabado.
estos muros que parece que estamos viendo algo de Sudamérica, de Perú o de estos sitios que había estas construcciones que no entra ni siquiera una lámina de papel entre estos monumentos de, ya no te digo nada más de lo que hay debajo del agua en las islas que fueron inundadas del archipiélago japonés, artificialmente inundadas hace mucho tiempo. Y aquí pues esta masonería megalítica en esta fortaleza también, que de hecho es idéntica a lo que hemos visto en el mundo, en los países de habla hispana y en los países de habla inglesa y de habla rusa, y etc. Y aquí está el castillo Matsumoto, que aquí lo más impactante no es el castillo en sí, que es bastante inferior en cuanto a los edificios que hemos visto hasta ahora, sino que es la base del castillo. Parece como si fuera esta base para otra cosa que hubo en el pasado y no el mismo castillo. Y aquí te muestro esto, si yo no te digo que es Japón, porque aquí además pone Japonian, esto además no tiene cara de japonés, está clarísimo, ni este ni el otro. Este sí que tiene cara de, además es pequeñito. ¿Qué es esto? Esto es el emperador de Japón en un álbum del siglo XVII, concretamente año 1683. Que alguien me ilumine. ¿Por qué el emperador de Japón del siglo XVII tiene de todo menos japonés en su cara? Y la vestimenta no tiene nada que ver con los típicos samurái o la típica vestimenta japonesa. Y de vuelta pues a la calle principal. Entonces, edificios. Vamos a acabar el vídeo con pedazo de este edificio que me impacta. Mira, vamos a dejarlo aquí. El cuartel de la Policía Metropolitana, aunque podría mostrarte otras fotos. Es evidente que esto no fue construido ni por japoneses, ni tampoco por los europeos que llegaron allí en el siglo XIX, ni tampoco antes, cuando era la época feudal. Entonces, ¿qué es Japón? ¿Y de dónde vienen los japoneses? Y fíjate tú que aquí, seguramente como este es aquí no va a haber ningún japonés en este vídeo, por lo tanto no se va a enfadar nadie. Si yo llego a decir esto, como estoy haciendo el vídeo en español, y hablo sobre un cierto país o cultura de Hispanoamérica o de España, segurísimo que los españoles de España o los diferentes hispanos de Hispanoamérica saltarían enfadados, ¿no? A ver si haciéndolo con Japón, que es un país con el cual no tienes ni pipa en común, nada, si la gente ya no se enfada y lo traspola, lo compara con lo que pasa en su país, en Hispanoamérica o en España, desde este punto de vista de la arquitectura y de la historia del siglo XIX y XX y XVIII y los edificios. Y a ver si así la gente despierta un poquito más. Porque hablamos de Japón, oye. Aquí ya no se me puede enfadar ni el español de España ni el hispanoamericano de Hispanoamérica. Y próximamente hablaré de África, que tampoco ya se me va a enfadar ninguno. Y a ver si así la gente compara con su idioma y en su país, donde se habla español, y a ver si la gente tiene ese clic neuronal para salir del adoctrinamiento, en base a la historia de la verdad del mundo.